Ok, primer invitado del día es un tema lacerante en este mes, porque el 29 de diciembre se cumple una década del asesinato del general Jorge Gabela. Me equivoqué de la fecha el otro día, yo creí que era el 9, y por eso entrevistamos esta semana a el perito Roberto Mesa. La entrevista la comienza Yolanda Torres desde Quito. Así es, gracias Carlos. Nos acompaña el doctor Ramiro Román, él es el abogado defensor de Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela. Antes de iniciar la entrevista, sí quisiera destacar el tipo de casos que ha defendido y generalmente defiende con gran contenido perdón, pero se me acuerdo, con gran contenido eh, perdón, se me fue la palabra. Estos casos son, por ejemplo, fue defensor en el caso Hermanos Restrepo, de la profesora Consuelo Benavides, caso Gran Hermano, defendió a Vilma Salgado, ex secretario de gobierno José Ignacio Chambín, también fue defendido por él, defensor asambleísta de Esperanza Galván, Franklin Salas, defensor de Fernando Villavicencio y Clever Jiménez. Perdón, lo que se me había ido es que todos ellos tienen un eje transversal, que es el de los derechos humanos. Bienvenido, doctor. Disculpe este lapsus. En el 2016 se archivó la investigación penal por la compra de los helicópteros Group a la empresa Hall de la India. Esta adquisición fue denunciada por el general Jorge Gabela, quien tiempo después fue asesinado. Ahora la fiscal Diana Salazar busca reabrir el caso, señalando presunto delito de peculado contra el exministro Javier Ponce y 18 involucrados más. ¿Qué significado tiene esto para ustedes a estas alturas? Buenos días, realmente. Gracias por la entrevista. A usted y a Carlos. Claro Lo importante de la investigación realmente es de que la Fiscalía General del Estado, por el artículo 195, es la única institución que puede hacer una investigación con los principios de oportunidad y mínima intervención penal. Ahora ve que hay intervención penal que tiene que activar el caso de peculado, vuelve a pedir una solicitud a la Corte Nacional para la indagación de ese caso. Pero lo importante también es de que es uno de los medios o por qué realmente quitan la vida al general Jorge Gabela. Si bien es cierto, no es el caso del general Jorge Gabela que está movilizándose como principal que debe ser, tengo entendido que la Fiscalía tiene su alternativa jurídica, es volver a hacer una investigación o avanzar más la investigación de los helicópteros Blue, que cayeron de los 7 que compraron 4. ¿Y por qué se puede dar esto ahora? ¿Hay nuevos indicios? ¿Hay alguna nueva información para que se pueda reactivar el caso? Y de la Fiscalía Federal tiene toda la opción de investigación en un caso que hablan de peculado. El peculado es imprescriptible. Eso lo establece la Constitución de la República. Entonces, necesariamente la Fiscalía, si tiene nuevos datos o encuentra elementos para realizarlo, va a continuar con la investigación todo el tiempo. Y no solamente es comenzar con la investigación, sino hacer un proceso, es decir, formular cargos, que eso es lo que creo que todavía no lo hace. ¿Y cuáles son estos nuevos elementos que ha encontrado la Fiscalía para reabrir el caso? Mire, yo de lo que tengo conocimiento, porque realmente en eso habría que preguntar a la señora fiscal general, que ella es la que solicita la petición a la Corte Nacional, pero tengo entendido que hay informes de Contraloría, si bien es cierto, hoy ya no son necesarios por las reformas que se hicieron últimamente sobre la posición de la Contraloría para tener iniciativa en los juicios de peculado. Pero realmente lo que sí es de que dentro de las alternativas de investigación vemos que en los helicópteros, por ejemplo, desaparecen nombres de personas en los informes de Contraloría. Pero el señor Carlos Poli presentó un informe del caso Drew, no aparece alguna persona que tiene que ser sumamente importante para la Fiscalía. Por lo menos esa es una de las alternativas que me parece que puede ser la investigación.
Estoy con un pequeño problema de audio y a usted le escucho muy bajo, pero con respecto a este informe de la Contraloría, ¿usted confía en ese informe que fue realizado en su momento por el Contralor Pollitt? Lo raro, ahí no hubo ningún indicio de responsabilidad penal, por ejemplo. Y justamente ese es el punto de partida, desaparecen nombres de personas. Yo creo que el señor Poli debe mucho al país en la investigación y deben traer incluso a la Fiscalía para que amplíe esa información respecto a los helicópteros Group. No son asuntos netamente de carácter administrativo. El tema penal, por obvias razones, tiene consigo cuando va cayendo cada uno de los helicópteros Group y, por obvias razones, todavía estaba con vida el señor general Jorge Gavela cuando cae el primer helicóptero que es de los Group que cayó recuerdo en un homenaje de la Fuerza Aérea en el aeropuerto. Entonces, él había manifestado varios puntos respecto a eso y también hay una información que entrega el general Jorge Gavela porque él se había opuesto a la adquisición de los Group y eso lo dirige directamente a la Contraloría General del Estado. Ese documento, ese escrito que él presenta, con ayuda de abogado, realmente tiene toda la alternativa de muchos aspectos que tienen que ser investigados, que la Contraloría no tomó en cuenta en su momento oportuno. Por eso ahora se habla de reapertura del caso, pero entendido que va a continuar su investigación. Parece que todavía hay temas que quedan en el limbo y que realmente son un misterio, como por ejemplo el tercer módulo del informe del perito Roberto Mesa. Ahora, él dice que no puede dar a conocer lo que él tiene todavía presente en su memoria, porque hay un acta de confidencialidad con el Ministerio de Defensa, si no me equivoco. En ese sentido, ¿no puede el actual ministro de Defensa pedirle esa información? Total, el acta de confidencialidad es con el Ministerio. Mire, ¿quién presidía la Comisión Interinstitucional que conformó el expresidente Rafael Correa? Es la ministra de Justicia. ¿Dónde está actualmente la ministra de Justicia? Está en la presidencia de la República siendo asesora del presidente Lenín Moreno. Estamos hablando de la doctora Pesantes. Ella es justamente la que dirige la conformación de ese comité interinstitucional donde estuvieron varios ministros. Por supuesto estuvo el ministro de Defensa y también estuvo el ministro de Interior. Yo tengo entendido que no estuvo Seguridad Pública, ni siquiera tenía que entrarse ahí en el tema, pero aparece el señor Romero, que ahora veo oficiado en otro proceso, en alguna reunión y especialmente en las reuniones claves y cuando se presentó este producto. ¿Qué significa esto? Justamente el 18 de noviembre del 2013 se entrega la información y se lo hace al ministro también de Milán. Pero quien firmó el contrato con el perito Mesa estuvo la doctora Johanna Pesantes. Entonces, ellos son los ministros de justicia, aparte del doctor José Serrano, que sigue de legislador, ahora en la Asamblea. Entonces, estos Lady Zúñiga, Fernando Espinosa, Fernanda Espinosa, Fernando Cordero. Entonces, el 18 de noviembre, cuando se presenta el informe de 2013, tengo entendido que fue en el UPC de Richindí, en Quito, cuyo ministro era de Milán, posteriormente del Estado que aparece ahí, hay una cantidad de personas que incluso no debían o no pertenecían al comité interinstitucional y que incluso había delegación del expresidente Rafael Correa a esa reunión. Y hay algo más, que 2 días después de eso renuncia el ministro Lenín Lara. Habría que preguntar por qué el 20 de noviembre renuncia el ministro Lenín Lara.
Entonces, hay una cantidad de datos que coinciden con fechas, pero realmente la conformación del comité interinstitucional, desde mi punto de vista en el aspecto jurídico, tiene mayor incidencia en una investigación internacional, porque no toman en cuenta la Fiscalía General del Estado, y la Fiscalía es la única, por el artículo, como ya he dicho, 195 de la Constitución, que tiene que hacer las investigaciones en el Ecuador. Entonces, muy bien, doctor Román, matiz para no ponerla a la Fiscalía. Doctor Román, muchas gracias. Hay todavía mucho por investigar. Ojalá haya la voluntad para dilucidar estos hechos en esta ocasión. Vamos con Carlos Vera desde el puerto principal. Gracias. Gracias, Yolanda. Gusto en verlo también a los tiempos, doctor. Para mí la sorpresa es que haya todavía mucho por investigar, cuando lo que faltó es que se pueda rearmar el informe del perito Mesa. Hablamos con él la semana pasada y él nos explicó en palabras muy claras, o contestó, cuando yo le pregunté si el móvil era corrupción por los DRUP, sí. Si tenían que ver los autores intelectuales con la jerarquía a la cual pertenecía el general Gabela de la FAE, sí. ¿Por qué no se insiste en la posibilidad de darle las garantías que no se le dieron a este señor para volver acá y rearmar ese informe? Porque sostiene que no guardó copia, porque ese eran los términos del contrato en su computador, que solo dio un informe escrito, el cual ya sabemos que desapareció. Y el temor implícito que me transmitía Roberto Mesa, y un rato le extrañaba y otro le molestaba, supongo porque se pueden llegar a conclusiones distintas de las que él sacó, es que se abra la investigación, porque la Fiscalía dice que tiene otra línea de averiguaciones. ¿Cómo ve usted, como abogado de la viuda de Gabela, este tema respecto a este punto concretamente? Buenos días. Buenos días, estimado Carlos. Muchas gracias también. Yo lo que veo es que la investigación en Fiscalía está como un colapso. ¿Por qué digo esto? Porque se ha pedido una sesión directa con la señora fiscal general. Se lo ha hecho con la señora Patricia Gabela y va en el hermano, y recién ha manifestado que queremos estar con los abogados que defienden el caso. Pero hasta el día de hoy no se nos ha contestado nada sobre reunirnos con la fiscal general. Lo otro, sí, ¿cómo hacer, doctor? ¿Cómo hacer para que esto no sea debut y despedida otra vez? Lo que pasa es esto. Hay ya tiempo suficiente como que el Estado ecuatoriano ha hecho una investigación concreta, una sanción concreta en el caso Gabela. Quiero dejar claro, en el tema de derechos humanos, el derecho a saber, el derecho a tener justicia, el derecho a indemnización no ha sido resuelto por el Estado ecuatoriano en derechos humanos. Yo creo realmente que doña Patricia ha sido muy clara cuando se ha expresado que no cree en la justicia ecuatoriana, que siempre ha habido migratorias, que siempre le han dado resultados no favorables, y que ella no va a dejar este asesinato de su marido a sus hijos. Ella quiere solucionar. Bien, yo coincido con esa declaratoria, con ese derecho y con ese afán. Ahora, ¿por qué en el 2016, cuando fue enterrada y desestimada la investigación, no hubo una apelación penal? El problema es de que dentro del juicio que hizo el tema pedido el fiscal de apellido Astudillo, yo no intervení en ese entonces en el caso de Gabela. Correcto. Justamente se hizo una investigación de delito común, autores materiales. Y lo que yo sí pude intervenir es en el recurso de casación que habían presentado algunas de las personas que estaban allí sentenciadas. Se les ganó la casación por obvias razones y se manifestó que el caso era de derechos humanos. Posteriormente se confronta una posición, se confronta porque se tuvo que estar frente a la presidencia, a la asamblea, a la misma administración de justicia, solicitando que el caso es de derechos humanos, que no había una posición de delito común,
el expresidente Rafael Correa, la ministra Zúñiga y todos los ministros del Comité Interinstitucional habían mentido en ese plan. Y que tenía que hacerse la investigación de derechos humanos. Quien la aceptó fue el doctor Pérez Reina, que fue el fiscal general de la Nación poco tiempo. Él me dijo que estaba siendo investigado ya, e incluso que se sentía muy inseguro en el cargo. Yo le dije, lo único que tiene que hacer usted es activar el caso Gadea. Siga haciendo lo que tiene que hacer el caso Gadea. Lleve después la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General con la posición de ejecución extrajudicial. Muchas gracias, doctor. En la posición directa de Fiscalía para Investigación de Derechos. Muy amable. Gracias sobre todo por no dejar que la impunidad campee en tantos casos como los que empezó reseñando Yolanda al inicio de la entrevista.